preguntas cuestionantes, pero todavía tenemos tiempo para una tercera ronda. Compañero Anatoly. Sí, compañero, ¿me permitiría por favor intervenir para complementar algo tal vez? Hola. Se escucha, compañero. Bueno, yo creo que se ha hablado mucho de muchos conceptos, de diferentes ópticas, sin embargo, el problema es un hecho objetivo y real. Yo no creo que la identidad sea una cuestión subjetiva. Si vemos bien, los partidos políticos, las personas que votan por los partidos políticos lo hacen en base a una identidad, se identifican con cierto candidato y lo que representa ese candidato. Eso es lo que expresa la realidad de nuestro país en este momento. Ahora bien, decir que no existen, que las identidades son cosas del pasado es algo pues, que no es real, porque en la realidad tenemos que aceptar que las razas y el concepto de raza es algo científico y objetivo. Fue la antropología cultural la que intentó definir la no existencia de las razas, sino que existe una raza humana y que por tanto al existir solo una raza humana no existen las identidades locales. Todos somos iguales e idénticos y por tanto desaparecen esas identidades. El punto es que estas identidades son los que nos da el sentido de ser a nosotros como sociedad. Nuestra sociedad está marcada por este eje, que es el eje, yo no usaré el término indígena, usaré el término originario, porque es más abarcativo. Lo indígena viene de lo despectivo del concepto español, que era el hombre retrasado, el campesino, que se le decía. En cambio, el originario lo abarca todo, desde mocetenes, lo abarca quechos, aymaras, los abarca todos. El punto es el siguiente. Si nosotros como sociedad pretendemos evolucionar, que es lo que supongo pretendemos hacer, obviamente no aspiramos a la modernidad, porque la modernidad de hecho ha muerto. Un compañero mencionó hace rato que estamos viviendo el proceso de globalización. Yo escuché ayer al primer ministro de Inglaterra hablando de que la globalización había muerto cuando Donald Trump entró al gobierno, y es algo evidente. Las grandes potencias mueven el rumbo de la historia y nosotros vamos a la cabeza, nosotros simplemente nos dejamos llevar. En el hipotético escenario de una tercera mundial, nosotros volveríamos a ser nuevamente simplemente repartidores de materias primas. Ese es el rol que me imagino no queremos ser. Ahora bien, volviendo al concepto de la raza, no le llamemos raza, llamémosle subespecies, llamémosle etnia si quieren. Yo preferiría usar más el concepto de Estado pluriétnico de Bolivia que plurinacional por sus implicaciones en contra del Estado-nación. Yo sé que los compañeros liberales aquí presentes no están de acuerdo con el concepto de Estado-nación, otro tanto los compañeros socialistas, otro tanto los compañeros cataristas, indigenistas, pero es con lo que vivimos ahora por el momento. El compañero Gerardo hacía una pregunta sobre si existe o no una influencia del extranjero sobre nuestra realidad política actual. Yo les pregunto, ¿creen ustedes que el concepto de plurinacionalidad que se aplica ahora en Chile, que se aplica en España, es una cuestión de la imaginación de Álvaro García Linera? ¿Es acaso que es tan asombroso el concepto que se lo copian en Europa? ¿Ustedes creen que pasa eso? Yo creo que no. Yo creo que eso es un diseño hábilmente diseñado para borrar del mapa lo que es el Estado-nación de la época del siglo XX, el Estado moderno, que era mercantilista, y propiciar este futuro Estado, que va a ser un Estado dependiente. Nosotros como colectivo, y eso es lo malo que tiene la filosofía, que siempre estamos mirando atrás, 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 y nunca miramos hacia el frente a lo que está por venir. Yo quiero referirme específicamente a la cuestión de las monedas digitales, el CBDC, y el hecho de que se enganche la identidad digital, moneda digital, todo el WhatsApp, redes sociales, todo en una sola cuenta, de tal forma que todos nosotros, digamos, seamos ciudadanos digitales. Ese es el futuro hacia el cual nos dirigimos, independientemente de si somos originarios o no somos originarios, si nos autopercibimos como quechos aymaras o tal vez descendientes de españoles, pero yo les apuesto, señores, hacemos una prueba de ADN a todos los que estamos acá, 90% sale con más del 60% de genes originarios.
porque la naturaleza tiene sus tiempos y son muy largos, pero nuestra sangre se ha mezclado y decir que aquí, bueno, no se puede cuajar una identidad nacional en base a este concepto de la etnicidad, de lo identitario, que es lo originario, sería falaz, me parece a mí. Muchas gracias, compañeros. Misha, Sí, hola, no ¿qué sé si tal? entramos una ronda más. Perdón, Te ¿cuántos minutos escuchamos, tengo? adelante. ¿Cuánto tiempo tengo? Te Unos... escuchamos, adelante, ¿Me adelante. escuchan bien? Fuerte y claro. Sí. em, bueno, sí, me llamo Jorge, en realidad soy de la carrera de literatura. Heinz me invitó y está muy interesante la conversación, se lo agradezco. Voy a estructurar mi intervención desde esto del sujeto barrado, que también me interesó mucho que utilice este concepto. O sea, en principio, según mi lectura, o sea, Lacan afirma de que no es malo ser, o sea, un sujeto borrado, sino es una condición inherente del sujeto en la modernidad y desde la, digamos, desde su distancia, de que no, hay una separación entre su deseo, por un lado, y digamos, toda la estructura simbólica que tiene que ver con el lenguaje y con la institución, y con las instituciones y con las normas. Y bueno, han mencionado bastante de diferentes formas otros compañeros, ¿no? El daño que ha hecho, digamos, a la subjetividad indígena, que en sí, como mencionó otro compañero, digamos, con esta cuestión de la identidad, no tenemos que entender la identidad como algo fijo, sino como algo que está oscilando a través del tiempo, pero que tiene, digamos, una materialidad, porque justamente es parte de cómo nos relacionamos entre nosotros en grupo y en sociedad, la cuestión identitaria. Entonces, ¿cuál es el, uno de los, digamos, para mí problemas más importantes? Es de como que toda todo ese marco simbólico de la subjetividad indígena ha sido cooptado por el Estado. Y eso ha desprestigiado y ha quitado fuerza em, demasiado a esto, porque por las mismas contradicciones inherentes en el Estado, ¿no? O sea, que al mismo tiempo tiene que como que reforzar una unidad, pero tiene que igual sacar plusvalía de donde sea, tiene que explotar a las mismas masas, tiene que básicamente compatibilizar todo tipo de contradicciones. Entonces yo creo que, o sea, sí, en mi muy breve intervención, ¿no? No tengo tiempo, tendría que afirmar algo, es que si quiere regenerarse cualquier subjetividad indígena, movimiento, subjetividad y perspectiva de lo indígena en nuestro país es fuera del Estado. Especialmente en estos años que van a venir empezando desde ahora, porque no van a poder como, no se va, o sea, porque si tiene que ser, digamos, más militante la fuerza de que sea realmente como que falseado demasiado. Y vemos eso en todas partes. Por ejemplo, todos aquí estamos conscientes de la cuestión de las quemas, de la pérdida de las áreas naturales, de la misma, ¿no? En cualquier caso, digamos, vemos muchos sujetos, subjetividades, que ni siquiera están barradas dentro de Lacan, sino que están como perdidas en el registro imaginario, o sea, están perdidas en el... Por ejemplo, podríamos analizar, digamos, las cooperativas extractivistas. ¿Son sujetos barrados o son sujetos que están, digamos, borrachos del goce lacaniano, ¿no? De la jouissance, de que solamente están como extrayendo, están matando la tierra, están extrayendo la em, extrayendo de alguna forma el dinero, el oro, todo lo que quieran, y con eso están, digamos, gozando, ¿no? O sea, ahí ni siquiera hay un sujeto simbólico, o sea, un sujeto barrado que esté dentro de las estructuras. Entonces, es para mí importante empezar desde bueno, una profunda, digamos,
cuestionamiento de eso fuera del Estado. Y vemos, digamos, actualmente, con esto termino mi intervención, estaba leyendo las noticias que, o sea, en el Ecuador, por ejemplo, ahorita hay un acuerdo histórico entre el movimiento indígena y la revolución, o sea, y la ala correísta, ¿no? Para las elecciones. Le ha ido mucho mejor al movimiento indígena en Ecuador porque precisamente no ha logrado cooptar, o no, no ha logrado, perdón, no, no es cooptar la palabra, no ha logrado entrar al Estado como movimiento indígena, ¿no? Por otras cuestiones que obviamente tienen que ver con las condiciones que son diferentes acá, pero me parece, digamos, importante igual señalar esto de la comparación, ¿no? De otros países y cómo ha ido el Perú es otra cuestión y eso. Y aprecio mucho esto de lo que menciona el anterior compañero de cómo que los filósofos vemos al pasado. Y eso es importante, pero también es importante verlo, digamos, qué es lo que está pasando ahora y qué condiciones hay a futuro. Pero en fin, aprecio mucho este espacio y nada, pues tenemos que continuar. Gracias. Adelante, Miguel Ángel. Sí, buenas noches, compañeros. Gracias, Heinz, hacer un reconocimiento por estas actividades que estás organizando y es muy bueno que nos escuchemos, ¿no? Entonces, gracias también a Juan Carlos por darse el tiempo de compartir con nosotros y enseñarnos también, ¿no? Bien, voy a tratar de circunscribirme en lo político y porque más o menos es la idea o el eje del tema de hoy, ¿no? Y siento que por ratos nos hemos salido un poco de eso, pero creo que es cierto lo que decía Jonathan en cuanto a la identidad, ¿no? No puede haber una fija y, bueno, yo ponía en el chat el ejemplo del Maycu y luego Santos Quispe, ¿no? ¿Cómo va a variar esa identidad, ¿no? Y quién sabe si el hijo de Santos Quispe va a un colegio privado, se enamora de una gringa y listo, ¿no? Entonces, el nieto del Maycu, miren cómo cambiaría todo, ¿no? En 2 generaciones. Y eso es un hecho, ¿no? Puede darse de esa manera. Recuerdo en una charla con Carlos Macusaya, ¿no? Y él era bien crítico de esta postura de que rescatar o no sé, hacer la crítica a la modernidad es volver totalmente a una premodernidad, ¿no? Y la postura de él, si yo entendí bien, no era eso, ¿no? Sino era que el sujeto indígena, o como se quiera llamarlo, ¿no? Creo que es secundario el asunto de las palabras, tenga una posición igualitaria, ¿no? A los otros. Obviamente eso no implicaba una aceptación ideal del tiempo actual, ¿no? Sino también hacer las críticas, ¿no? Entonces eso me parece muy interesante de Carlos Macusaya, porque en cierta forma tenía un correlato con una realidad, ¿no? Y algunos maestros amigos que conozco de zonas rurales, me dicen, ¿no? Ya muchos chicos ya tienen sus celulares y tienen sus megas y tienen ya su acceso a las redes sociales y con eso a un mundo global, ¿no? Entonces esas generaciones van también cambiando esa identidad. Entonces hay una fluidez, ¿no? Pero, y aquí está el gran pero, ¿no? Y en política, ¿no? Digamos, una justificación desde no sé, la neurobiología no va a servir, ¿no? Sino se van a manejar las identidades como elementos argumentativos en el discurso. Entonces, y en el tiempo actual, las políticas de la identidad son súper fuertes. Entonces, van a servir para cohesionar a grupos. Entonces, sí, efectivamente hay una identidad indígena de clase. Y creo que es también
correcto reconocer, ¿no? Las limitaciones